Siempre es agradecida una mano y estos días son muchos los que la atienden. Voluntarios que dejan durante unas horas a sus familias para atender a otros que lo necesitan. Afortunadamente hay muchos ejemplos, pero nos vamos a detener en uno, en Valencia. Laura Cornejo, 100 voluntarios reparten el menú de la cena a más de 300 personas necesitadas. Así es, Cristina, y además lo hacen en este escenario. Por primera vez en Valencia se abre una iglesia para ofrecer un banquete solidario. Como veis, los invitados ya están en sus mesas. Como decía, son unas 300 personas, todos ellos en riesgo de exclusión social, muchos sin techo, sin un hogar, que malviven día a día en la calle. Los voluntarios lo tenían todo preparado, les han entregado unas toallitas de aseo a la entrada. También han preparado una zona de guardarropa para que puedan dejar ahí tranquilamente sus enseres. E incluso hay una zona para mascotas porque muchos de ellos han venido con sus perros. Los voluntarios también han preparado el menú, incluso el caldo de la sopa cubierta que ahora mismo están degustando, lo han hecho en sus casas. El menú además incluye entremeses, pollo y, como no, pues los típicos dulces navideños. Pero aquí, Cristina, no solamente se reparte comida, sino que estos voluntarios van mucho más allá y regalan todo el cariño y el trato digno que esta gente tanto necesita. Han cambiado la calle por esta parroquia de San Miguel en Valencia. Centenares de personas sin recursos disfrutan de su cena de Navidad. Una cena hecha con mucho cariño por los voluntarios que han ido casa por casa para recoger los 90 litros de caldo. Un poquito que nos quitemos, podemos ayudar. Y no es más solamente el alimento, pues es el poder estar con ellos, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor se crean también unos lazos de amistad para poder hacerlo más veces también. Unos han hecho la sopa, otros regalado la fruta, un colegio las ollas y bandejas, y el año que viene se quiere hacer todavía mucho mejor. Otros años organizaremos mejor con una invitación nominal, porque esas personas tienen una dignidad, merecen ser invitadas por su nombre. Aquí cena en Valencia es su primera vez. Habrá que mover bancos y organizar. Entre 200 y 300 estamos en esas cifras. La comida ya espera para la cena de esta noche en la sacristía. El caldo había que ir a buscarlo. Vamos a pasar, vamos a recoger el caldo. Lo han preparado voluntarias en sus casas, como Amparo. Mucha gente por ahí, pobrecitos, con carita de hambre. Serán comidas especiales para muchas familias que ayer vivieron una cena de Nochebuena especialmente dura. En una iglesia, una parroquia de Valencia ha cedido su espacio para que más de 200 personas sin hogar puedan celebrar la Navidad. Una idea que surge a raíz de una iniciativa similar que se celebra todos los años en una basílica de Roma. Carlos Villán. Así es, porque lo que habitualmente es un templo, esta noche se ha convertido en un restaurante. Miren, en el mejor de los restaurantes para muchas de estas 300 personas sin hogar. Hay más de 200 voluntarios que han estado todo el día cocinando, preparando el menú que se ha servido aquí esta noche, porque en esta parroquia valenciana de San Miguel y San Sebastián, este año la mesa de Navidad es más grande que nunca. Que nadie se quede sin fiesta de Navidad es el lema de esta parroquia valenciana que ha ofrecido cena a 300 personas sin hogar. Cuando se vive en un panorama tan oscuro, tan negro, ver un punto blanco nos hace volver a soñar nuevamente porque nos despierta la esperanza. Antonio es un ejemplo, 15 años en la calle, los mismos que lleva sin celebrar este día en familia. Navidad para mí debería ser todos los días. No hay que hacer la discriminación que tú eres pobre y eres un poco rico, no, somos iguales. Hoy el templo es el mejor restaurante. Está muy calentita, ya verás qué buena está. Hemos convertido la sacristía en una cocina improvisada. El menú es sopa cubierta, pollo con patatas y luego dulces. Menú que han preparado 200 voluntarios en sus casas. Vamos a pasar, vamos a recoger el caldo. Muy bien. ¿Ya lo tenéis preparado? Pues habrás estado bastante rato, ¿no? Porque hay muchas. Sí, pero a la buena voluntad siempre parece que ayuda. Y entre los turrones, un bolígrafo. Cada plato lleva delante una especie de invitación en la que hay espacio para que cada uno escriba su nombre. Porque esta noche dejan de ser anónimos. Hoy son uno más.